Un fantasma recorre Latinoamérica, el fantasma del racismo en Internet. A la hora de señalar y cuestionar problemáticas ajenas, y en este caso la del supremacismo, se nos vuelve una tarea mucho más sencilla hacerlo en sociedades predominantemente blancas y que son históricamente conocidas por haber sido integradas por partidos o agrupaciones explícitamente racistas. Pero a la hora de, como se suele decir, mirar para adentro, solemos ser mucho más condescendientes, contemplativos y hasta en algunos casos llegando a rozar el negacionismo con tal de no reconocer que el supremacismo también existe en Latinoamérica y que no es una cuestión que deberíamos tomarnos a la ligera. Que durante los últimos años el Internet ha sido y sigue siendo el patio de juegos de un puñado cada vez mayor de propagandistas de derechas es algo de lo que más o menos todos estamos al tanto. Yo mismo puedo dar testimonio sobre cómo algunos de los grandes exponentes regionales de la derecha actual se han catapultado a la discusión política mainstream gracias a que desde hace ya algunos años se los viene militando en distintos foros chan de Internet. Pero de lo que rara vez se habla es sobre de qué otros tópicos se discuten en estos espacios de un corte mucho más violento y que exceden las cuestiones económicas que se debaten en los medios de comunicación tradicionales. Como les acabo de decir, hoy nuevamente vamos a hablar del odio racial en Internet, pero haciendo especial énfasis en cómo esto puede volverse un problema mucho más serio para Latinoamérica de lo que ya es al día de hoy. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Club. Lamentablemente, durante los últimos meses y como producto de una serie de ataques de odio perpetrados en Estados Unidos, la cuestión del supremacismo blanco se viene tratando en distintos espacios, incluso en este canal, como una problemática urgente. Pero si existe un caso que nos sirva como claro ejemplo de los resultados de la agitación ultraderechista en Internet, ese es el del noruego Anders Breivik. Puede que muchos ya ni siquiera lo recuerden considerando que esto pasó hace más de 10 años, en 2011, pero que indiscutiblemente sigue siendo uno de los atentados con un móvil racial más aberrantes de la historia reciente. Puede que algunos lo conozcan por la dramatización del 2018 a manos de Netflix titulada 22 de julio, fecha en la que Breivik realizaría dos atentados. El primero, la detonación de un coche bomba en una concurrida zona de la ciudad de Oslo, capital de Noruega, que dejaría el saldo de 8 personas asesinadas. Pero no contento con eso, posteriormente llevaría a cabo una masacre en un campamento de verano en la isla de Utoya, en la cual 69 adolescentes perdieron la vida. En reglas generales, él defendía la teoría de que el mundo estaba cayendo bajo el dominio ideológico del Islam y que de la mano de movimientos como el feminismo se estaba dando lugar a un suicidio cultural europeo. Todo esto extensamente desarrollado en un manifiesto electrónico titulado 2083, una declaración europea de independencia, publicado el mismo día de los ataques y que, en sus propias palabras, buscaba promocionar para posteriormente comercializar a partir de la relevancia que le darían los asesinatos. En este texto responsabiliza al Islam y al marxismo cultural, una teoría conspirativa antisemita de ultraderecha defendida ampliamente por personajes regionales de lo más variopintos como politólogos conservadores y economistas candidatos a presidente, que afirma que el marxismo occidental es un intento académico e intelectual promovido por teóricos e intelectuales con el fin de destruir, subvertir y trastornar a la cultura occidental, entendiéndola como los valores cristianos y todo aquello defendido por el conservadurismo tradicional. Para en su lugar promover los valores de lo que ellos llaman multiculturalismo, progresismo y corrección política. Él presenta a estos sectores como el enemigo y aboga por la expulsión de todos los musulmanes de Europa, mientras que también afirmaban que el feminismo solo existe para destruir a la cultura europea. Lo excepcional de este caso fue que, y a diferencia de como ocurre en otras ocasiones en donde los perpetradores suelen ser abatidos por la policía o directamente son ellos mismos los que se quitan la vida, Anders Breivik fue detenido y sometido a juicio, lo que le dio la posibilidad de hacer una serie de declaraciones que no solo evidenciaban que era completamente consciente de lo que hizo, sino que también lo reivindicó a través de algunas declaraciones como: actué en una situación de emergencia en nombre de mi pueblo, de mi cultura y de mi país, por lo tanto pido ser liberado. Es democrático que el pueblo noruego no haya sido nunca consultado en referéndum para saber si puede aceptar a tantos extranjeros al punto de convertirse en una minoría en su propio país. Y las personas que me llaman diabólico confunden entre ser diabólico y ser violento. Si hay
hay alguien diabólico son los socialdemócratas y los marxistas culturales. Ahora los invito a problematizar esto desde la perspectiva de espectador pasivo que se horroriza ante un indiscutible raíz de odio y violencia. En primer lugar, porque es más probable que ante semejante derramamiento de sangre nos resulte mucho más sencillo condenar al perpetrador basándonos en el razonamiento de que él es un extremista. No necesariamente por sus ideas, sino que por sus acciones, que es lo que efectivamente estamos condenando. Y si esa es nuestra reflexión, me gustaría también que nos preguntáramos, ¿acaso no es también una forma de indultar a un discurso peligroso? Que aunque se presente de una forma ordenada, verosímil, al pie de la calle, pero no por eso plausible, en el momento y en el sujeto indicado, no solo sea la génesis de esa violencia, sino que la única válvula de escape que existe para aquellos que están dispuestos a derramar sangre inocente. El Internet como herramienta comunicacional indiscutiblemente fue una revolución en las formas en cómo accedemos al conocimiento. El poder estar en contacto con una persona sin considerar barreras geográficas, nacionales, culturales o idiomáticas no solo es algo fascinante, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo necesarios que estos intercambios son para la construcción de conocimientos integrales e interdisciplinarios. Pero tenemos que tomar conciencia de que las nuevas tecnologías de la comunicación también pueden ponerse al servicio de causas perversas, y en este caso, de la difusión del odio racial a través de la conspiranoia. Y a esta altura, el negar que la red de Internet se convirtió en el principal instrumento estratégico para los neonazis ya requiere un cierto grado de ignorancia deliberada. Como era de esperar, las webs pioneras en la promoción del racismo en Internet están en inglés y, lamentablemente, a cada año que pasa, crecen más en número. En su mayoría suelen presentarse como comunidades de blancos nacionalistas y que de la misma forma en como existen miles de organizaciones que promueven los intereses y valores y el patrimonio de los no blancos, ellos promueven los suyos. Lo más llamativo es cómo al entrar a este tipo de sitios, muy probablemente no solo te encuentres con publicaciones alusivas a usuarios provenientes de Europa o Estados Unidos, sino que también te vas a topar con entradas hechas por latinoamericanos neonazis, con una obsesión biológica por la raza y una necesidad imperante de presumir qué tan blancos son en relación con su comunidad, a la que obviamente desprecian. Ahora, sí, estos sitios especializados en el discurso de odio racial permanecen al día de hoy en los márgenes de la Internet, pero eso no es una razón para tomárselos con liviandad, porque terminan siendo un punto de anclaje en donde los usuarios elaboran estas narrativas conspiranoicas, agitan su odio y definen sus directrices para después puentearlas con sitios mucho más mainstream, y es ahí donde realmente está el peligro. Acá hagamos un paréntesis antes de continuar con el hilo de este ensayo. Recordemos que en este contexto de aldea global informática, cualquier usuario tiene la capacidad de acceder a cualquier página que quiera desde el rincón más recóndito del planeta, por lo que tarde o temprano nos íbamos a encontrar con usuarios latinoamericanos participando de chats y foros racistas, neofascistas o directamente nazis, y no necesariamente de origen anglosajón. De hecho, y en contra de la creencia de que el racismo prolifera en países latinoamericanos con ascendencia predominantemente europea, la realidad parece señalarnos precisamente lo contrario. Estos discursos son promovidos con mucha más frecuencia y vehemencia por usuarios provenientes de países donde la ascendencia es predominantemente indígena y los blancos son minoría. Obviamente estos grupos son más que conscientes de que blanquear estas ideas en voz alta les podría costar un suicidio político. Esto los empuja a tener que llevar adelante una estrategia de subterfugio en donde, y a través de la supresión de algunas consignas o retomas a partir de ciertos prejuicios dispersos en el sentido común de nuestras sociedades, se terminan construyendo narrativas en las que quienes son alcanzadas por estas muchas veces son incapaces de tamizar entre aquello que es una deriva de las narrativas supremacistas de aquellas que no lo son. Y creo que no hay mejor ejemplo de esto que la conspiranoia del marxismo cultural. Como les dije, es una teoría defendida ampliamente por algunos sectores conservadores de la región, de los cuales muchos de ellos ni siquiera saben que lo que defienden es una teoría conspirativa antisemita. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque muy probablemente su concepción del marxismo es el resultado de una postura completamente infundada. Probablemente jamás hayan tocado la obra del propio Marx o de alguno de los autores de la Escuela de Frankfurt y sus estudios culturales, de los que, y
según los conservadores, surge el término marxismo cultural. Pero eso es un tema para otro día. Y en segundo lugar, aunque no se tenga realmente claro qué es y qué pretende, y por más desacertada que sea, entendemos que existe una concepción del marxismo instalada en el sentido común. Y es a partir de ahí desde donde este tipo de conspiraciones comienzan a encastrar ese sentido común dentro de sus narrativas neonazis. A partir de ahí, realmente ya no importa si quien propaga esa teoría es antisemita o no, y si lo hace a conciencia. A efectos prácticos no hay ninguna diferencia. Lo que nos lleva al tramo final de este ensayo y qué es la importancia de la comunidad para estos propagandistas. Para entender la existencia de mensajes que incitan al odio, difundidos por usuarios identificados, es importantísimo tener en cuenta que el sentimiento de pertenencia a una comunidad que aplaude y fomenta este tipo de actitudes es fundamental. Esa sensación de estar hablando con un círculo, por más reducido que sea, sobre distintas cuestiones que sin la distancia y el anonimato que nos brinda el internet sencillamente no podríamos plantear porque probablemente nos meteríamos en problemas, es vital para que estos grupos puedan crecer. El internet les brindó un refugio para su intolerancia. Son cámaras de eco especialmente herméticas por la temática que incluso demandan a los nuevos usuarios un proceso de adaptación hasta que puedan participar íntegramente en las discusiones. Lo que implica decodificar términos xenófobos y racistas que utilizan para que los algoritmos no los encuentren, las directrices de qué es y cómo tienen que publicar, cuáles son los temas que pueden debatirse y cuáles no, etcétera. ¿Por qué te pensás que tu amigo conservador vive baneado de Facebook? Pero lo más importante de todo, y un poco paradójico también, ya me sabrán entender, es la percepción que se tiene de que por estar interactuando de forma virtual no se está participando en un contexto real, y es la herramienta más efectiva que tienen los grupos neonazis para puentear sus ideas con los espacios mainstream. Esta impresión es lo que nos lleva a pensar que lo que pasa en las redes sociales no tiene ninguna repercusión en el mundo real. Lo que genera que esos usuarios actúen bajo una especie de efecto desinhibidor para difundir estos discursos y las consecuencias que eso conlleva. Y esto te lo va a poder decir cualquier persona medianamente honesta que haya participado en este tipo de espacios. Léanse Boxed, Taringa, 4chan, Hispachan, Reddit, etc. Todo empieza como un chiste. Ese chiste se vuelve un gag por lo que se repite una y otra vez hasta cristalizar en el sentido común de esa comunidad y después de algún tiempo ese chiste se termina traduciendo en comportamientos estigmatizantes y deshumanizadores contra colectivos específicos. Y en el peor de los casos desencadena un episodio de violencia. En ese momento uno lógicamente se pregunta, ¿pero no era un chiste esto? Para rápidamente tomar conciencia de que mucha gente de la que está ahí no tiene las mismas capacidades de socialización que uno y tal vez sea por X o Y salir a contrastar esas ideas nefastas con el mundo real para ver cómo se llevan no es una posibilidad para muchos de esos usuarios. Y sí, estoy hablando de una experiencia personal. Lo que hoy estamos cosechando es el resultado de un caldo de cultivo fomentado por intolerantes que se dedican sistemáticamente a buscar objetivos a los que atacar, motivados por su odio, racismo, xenofobia, homofobia y un larguísimo etcétera de principios nefastos. Pero, ¿cómo podemos combatirlos? Personalmente les propongo ser tan suspicaces como precavidos ante estos indicios y discursos parciales o completamente justificadores de una actitud intolerante. Discursos racistas son producidos en todos los escalafones de la sociedad, dentro y fuera de la red. Sí, eso ya lo sabemos, pero en estos casos es necesario invertir especialmente nuestros esfuerzos en identificar y reconocer este uso de las redes sociales para la creación, proliferación y difusión de estos mensajes de odio a través de los discursos disimuladamente racistas y que, como ya me cansé de repetir en este canal, existen en todos los discursos criptofascistas. Ya para cerrar este video me gustaría hacer una advertencia y a su vez pedirles un compromiso. No basta con solo buscar apañar la proliferación de comentarios de corte racista, xenófobo, porque si algo hemos aprendido durante esta última década en Internet es que todos estos discursos se encuentran en una puja constante por su legitimación e intento de normalización por los cada vez más presentes partidos de derechas. Tanto en Europa, que ya no se gastan mucho en disimularlo, como también en todo el continente americano, muchos más criptos y reaccionarios, pero que no temen en envolverse en las mismas banderas de los conspiranoicos que entraron a las patadas al Capitolio de los Estados Unidos. Y esto también incluye a todas esas dinámicas similares de cohesión grupal de todas las formaciones políticas que difundan y aplaudan a quienes difunden estos mensajes que le resta gravedad a los mismos y ayuda a ponerlos en circulación.
Y relativizarlo conscientemente solamente porque te conviene te vuelve tan cómplice de la idea como el mismísimo neonazi que la promovió en un primer lugar. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco, o sea, aquellos que ven y conozcan cómo se